Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Cerramos esta semana 27 del tiempo ordinario con un pasaje bastante corto, pero que nos recuerda en pocas líneas cuál es la voluntad del Señor Jesús. Jesús estaba rodeado de una multitud predicando e intentando hacer llegar a la gente el amor de Dios y su reino de un modo sencillo, puesto que toda la gente que tenía alrededor era gente sencilla, gente pobre y marginada. Y de repente, cuando se hace silencio, una mujer se pone a gritar: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». En el pasaje de ayer recordamos cómo Jesús oyó los improperios por parte de sus enemigos, que dijeron que estaba endemoniado. Hoy sus oídos escuchan un piropo amable por parte de una buena mujer. Fue un hermoso elogio tanto para Jesús como para su madre, la Virgen María. Aquella buena mujer lo que quiso decir fue algo así: «Jesús, que Dios bendiga a la mujer que concibió y crió un hijo tan noble como tú». Esta mujer había quedado visiblemente impactada por la obra que Jesús estaba haciendo en su vida. Entonces Jesús, también visiblemente emocionado, le responde: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». La grandeza no está en los regalos y privilegios que Dios nos otorga, sino en la respuesta que le damos a Él. La grandeza de María no estuvo en haber sido elegida para ser la madre de Jesús, sino en ese sí incondicional a Dios. Ella escuchó el mensaje que el Señor le enviaba con su ángel, atendió el llamado y mantuvo su sí hasta el final. Ella puso en práctica la palabra de Dios. En esto consiste la grandeza de la Madre de Jesús. El mismo Jesús, hermanos y hermanas, no fue grande solo por el poder que ejercía sobre los demonios o por su capacidad para silenciar a sus acusadores o por la fuerza sanadora que emanaba a su paso. La grandeza de Jesús como hombre consistió en que Él también siempre escuchó la voz de su Padre y cumplió siempre su voluntad. Hubo una identidad total entre el Padre Celestial y su Hijo. Identidad total entre lo que el Padre quería y lo que Jesús hacía y decía. Jesús es la palabra hecha carne. La grandeza de Jesús consiste en el hecho de que, en lugar de hacer valer sus derechos y sus privilegios divinos, como el Hijo de Dios que es, se despojó de sí mismo, asumiendo la condición de siervo, viviendo entre nosotros, sirviendo a los suyos como uno de tantos. La grandeza de María consiste en el hecho de que, en lugar de hacer valer su derecho divino de ser la madre del Mesías, ella se deja despojar y sigue a Jesús con las mujeres,
como una discípula más entre ellas. Si fue así con Jesús y con su madre, pues así ha de ser para nosotros también. Debe ser exactamente lo mismo. Esta es la única grandeza que importa, la única grandeza a la cual podemos aspirar. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hacer vida el Evangelio. Encarnar a Cristo en el corazón y darlo a luz. Vivir como la Virgen María, en un eterno hágase, Padre, tu voluntad. Debemos de llevar siempre con nosotros la palabra de Dios como quien lleva un tesoro. Es la espada del Espíritu Santo, con la cual nos defendemos del mal. Es alimento para el alma. Es fuente que calma la sed. Es el tesoro que nos alegrará siempre el corazón y nos llenará de esperanza en cada momento de nuestra vida. Para escuchar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, basta con abrir la Biblia, con meditar el Evangelio cada día. Pero estas páginas no son sólo para ser leídas casi de memoria, sino que son para ser escuchadas con el corazón abierto. Escuchar la palabra de Dios es leer detenidamente un pasaje con tiempo y con paciencia, y sobre todo con amor, preguntándonos, ¿qué dice esto a mi corazón? ¿Qué me quiere decir Dios con esta palabra? ¿A qué me está invitando? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué debo de dejar de hacer definitivamente? Y nuestra vida cambia, se los aseguro, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que nosotros abrimos el Evangelio y leemos una cita y preguntamos con seriedad, Dios nos responde con sinceridad. El que tenga oídos que oiga. No nos hagamos los sordos, hermanos y hermanas. No seamos como los enemigos de Jesús que oían la palabra que él estaba predicando, pero oían nada más y en lugar de preguntarse, ¿qué me está diciendo Dios a través de Jesús? ¿A qué me está llamando? Y vivir una conversión. Andaban ahí detrás de Jesús oyendo su mensaje, pero para encontrar un fallo, para acusarlo, para ponerle trabas, para insultarlo, para discutirle. Nunca se preguntaron los fariseos y los escribas, ¿qué me quiere decir Dios con esta palabra que está predicando Jesús? Ellos solo se escuchaban a sí mismos y, por cerrar sus voces a la voz de Dios, sus oídos a la voz de Dios, se perdieron de vivir la experiencia de la alegría del Evangelio, que transforma los corazones. Jesús ha dicho, dichosos, bienaventurados todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchar la palabra. Escuchar es concebir la palabra a través de la escucha, es decir, la escuchamos, la acogemos en el corazón, la alojamos y la dejamos madurar y crecer en nosotros. Esto es escuchar la palabra de Dios. Leer con los ojos, sí. Escuchar con los oídos, también. Pero lo más importante es concebir, hacer fecunda la palabra en el corazón. Así como María concibió a Jesús en su vientre, lo concebimos nosotros en el corazón. Para encarnarnos en Cristo Jesús y que Él se encarne en nosotros, debemos de llevar sus promesas, sus bienaventuranzas, sus enseñanzas, sus consejos y correcciones, cada una de sus palabras bien inscritas
profundamente grabadas en nuestro corazón. Ahora bien, no se trata solo de escuchar. Dice Jesús que hay que poner en práctica. Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, para que ella le diera a luz. Poner en práctica la palabra de Dios para nosotros es también un dar a luz. Dar a luz la palabra de Dios es cumplirla, hacer vida el Evangelio, predicarla con nuestro testimonio, con nuestra vida, y si es necesario, con las palabras. Los partos, por su naturaleza, son siempre difíciles y traen consigo mucho dolor y angustia para las madres. María dio a luz a su Hijo amado, la palabra hecha carne, entre los dolores propios de un parto normal. Quizás, para todos nosotros, el dar a luz a la palabra encarnada en nuestro corazón, es decir, ponerla en práctica, sea también una experiencia semejante. Nos tocará muchas veces sufrir por amar como Jesús enseña. Nos dolerá mucho el perdonar a los enemigos. Quizás nos toque retorcernos para no devolver el mal al malvado, o cuando nos toque negarnos a nosotros mismos. Cuando la palabra es acogida en el corazón, comienzan a brotar ideas, proyectos y planes en favor de la humanidad. Y es entre lágrimas y dolores como se da a luz a los sueños de Dios. Aunque duela, hermanos y hermanas, pongamos en práctica el Evangelio. Demos a luz al Hijo de Dios. Hagamos vida su Evangelio. Hagamos realidad los proyectos de Dios. Evangelizar no es solo hablar del Evangelio. Se trata de hacerlo vida, en la vida de cada uno, aquí mismo, ahora mismo, desde ya y desde yo mismo. Que nuestra vida sea una manifestación bienaventurada de la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.